¿Te gustaría vivir en la mejor comunidad planeada de Latinoamérica? Hoy traigo para ti la casa con el mejor precio. Vamos a verla. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo Munguía y vamos a iniciar este recorrido. Como puedes ver, estamos aquí en el garage. Tenemos un garage para 4 vehículos, 2 sin techar y 2 perfectamente techados aquí en este espacio muy amplio. Aquí en esta privada, que es el Yucatán Country Club, tenemos doble pasillo siempre en cada costado de la casa, así que no te preocupes por el tema del espacio porque tenemos muchísimo espacio. Como puedes ver también por aquí tenemos un jardín que nos da este frente muy bonito con estas plantas, y de este lado vamos a tener lo que es una bodega. Esta bodega ahora mismo está ocupada, pero que sepas que tenemos una bodega muy bien ventilada, por cierto. Y ya entrando aquí, es importante que sepas que este es el acceso para entrar directamente a la cocina. Ahora mismo no vamos a entrar acá, pero quiero que sepas que cuando vengas con tus compras, con tu súper, y vayas a entrar directamente a la casa por la cocina sin tener que entrar por la puerta principal. Así que vamos a entrar de este lado a lo que sería la casa. Importante también comentarte que de este lado pues es el paso peatonal típico marcado por estos colados de concreto que nos dan esta entrada muy bonita para poder llegar aquí a esta gran puerta de madera. Pero antes de entrar a la casa y mostrarte esta preciosa residencia, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Senda Bienes Raíces. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, y por supuesto suscríbete a este canal de YouTube pegándole a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que semana tras semana traemos para ti. Ahora sí, vamos a ver esta casa. Y bueno amigos, lo primero que nos recibe al entrar a esta bellísima casa es precisamente esta doble altura. Como puedes ver ahora mismo, tenemos un espacio muy cómodo, muy fresco, muy limpio, muy bello, porque no solamente tenemos la vista hacia este jardín con esta preciosa alberca y esta terraza, sino que aparte tenemos también un jardín aquí exterior, pero que prácticamente está dentro de la casa con estos 2 chacás que prácticamente coronan esta vista. Es un ambiente muy agradable. Por supuesto, hay un acceso para poderle dar mantenimiento, y simplemente me voy a regresar para mostrarte que por este medio es que puede entrar la persona de servicio a darle mantenimiento a este jardín interior. Es una verdadera chulada. Vamos a avanzar para que veas ahora sí lo que sería el área de la sala. Como puedes ver, esta casa está amueblada y aquí pues nos han dejado muy claramente cuál sería el espacio para la sala. Aquí puedes recibir a tus visitas, tenemos este gran ambiente y definitivamente aquí en el frente es el mejor lugar para ocuparlo con nuestro equipo multimedia, que en este caso tenemos una pequeña muestra acá muy básica de cómo puede quedar, pero por supuesto todo esto es un lienzo que tú pudieras decorar y hacerlo tuyo, ponerle tu toque personal y convertirlo en algo muy a tu estilo. Y ahora vamos a pasar por aquí a lo que sería nuestra área pensada para el comedor, y como puedes ver aquí tenemos una mesa con un comedor para 8 personas. Sin ningún problema, con este tipo de mesa te caben 8 personas sin que la casa se vea saturada, y la verdad es que la vista es muy bonita porque, como te decía, puedes estar aquí conviviendo, aquí puedes estar tomando el desayuno si es que no lo quieres tomar en la cocina, que ahora vamos a ver, pero tienes esta vista increíble a lo que es el jardín. La verdad es una experiencia muy agradable. Vamos a seguir avanzando con el recorrido de la casa, y ahora sí que estamos en el área de mayor convivencia de la casa, que por supuesto es la cocina. Bueno, por lo general casi siempre es esta área donde todos convivimos, y fíjate que tenemos una barra de granito muy bonita, muy amplia, que nos va a poder permitir trabajar aquí y hacer muy buenas comidas, preparar muy buenos alimentos. Y como puedes ver, ya tenemos esta parrilla con 5 quemadores, y también tenemos ya esta campana que por supuesto ya está todo esto instalado. Y ahora que estás ahí, quiero que veas que también pues esta barra te permite tener
un área desayunadora, lo que llamamos la barra desayunadora, para que puedas colocar aquí bastantes más periqueras. Ahorita solo tenemos 3, pero sin problema entran 5 periqueras en esta área, donde perfectamente puedes convivir aquí con la familia, y también desde donde tienes todo el control visual de la casa. Desde acá estoy viendo lo que es la alberca, jardín, estoy viendo también el jardín interior con estos hermosos chacás, comedor y también el área de la sala. Y si pones una pantalla de muy buen tamaño, hasta podría yo estar viendo aquí un buen partido de fútbol. Así que como puedes ver, la cocina está en el área de control total de la casa. Y bueno, por acá quiero que veas que tenemos también ya lo que es la carpintería. Tenemos las gavetas, tenemos superiores y tenemos también las inferiores. ¿Ok? Por acá pues también tenemos cierres de control de cierre lento, y tenemos una doble tarja también, que pues siempre se agradece y no esperábamos menos en una casa como esta, por supuesto. Desde acá tenemos también al frente de lo que es el área de lavado de trastes, también tenemos una ventanita donde podemos mirar hacia el exterior, lo cual se agradece siempre, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, aquí atrás de mí puedes encontrar el espacio de lo que es un refrigerador dúplex. Y habrá quien me diga, oye Gabriel, hay muy poco espacio de almacenamiento en esa cocina para ese tamaño de casa y para donde estás, en el country club, y tienes toda la razón, sería muy poco si nos quedamos solamente con esto, pero esta casa pues tiene afortunadamente un área de alacena que ahora mismo está ocupado, pero te dejo ver tantito para que veas. Es un espacio bastante grande donde vas a poder almacenar ahí todos los enseres que necesites para tu cocina y para lo que es la casa. No sé si recuerdas que aparte al principio también te mostré que tenemos una bodega exterior, así que todos esos espacios se agradecen. Y antes de pasar al segundo piso, te quiero mostrar muy rápidamente que por aquí tenemos esa puerta para acceder desde el garage, ¿ok? Entonces aquí perfectamente puedes entrar rápido a la cocina para entrar a guardar tu despensa. Y por aquí tenemos el área de servicio. Como puedes ver, aquí tenemos lo que es lavadora y secadora, perfectamente te caben muy bien. Y por este lado tenemos el área para que pudiera estar una persona de servicio que te ayude a darle mantenimiento a esta bella propiedad. Aquí también encontrarás lo que es su baño completo, y te dejo unas imágenes para que puedas ver de qué se trata. Bueno, antes de terminar de subir, quiero mostrarte un poquito del detalle de la escalera. Me encanta porque evidentemente tenemos un barandal de acero inoxidable que nos lleva en lo que es todo el recorrido del barandal, ¿verdad? Y pues obviamente tenemos unos tablones de madera muy bonitos que, combinados con estos tonos industriales de estas vigas, y vemos cómo amarra toda la casa con la misma arquitectura con respecto a las vigas, pues le dan un ambiente, una vista, perdón, muy padre, muy bonita, muy moderna. Por supuesto, aquí arriba tenemos un buen descanso, y la verdad es que la escalera se siente no pequeña, se siente bien, se siente amplio. Y pues ya estando aquí, pues la verdad es que la vista desde aquí, que ahora la vas a poder ver, es muy agradable. Así que vamos a ver el área de las recámaras. Y bueno amigos, estamos en la primera recámara. Esta casa tiene 3 habitaciones, todas en planta alta, y la verdad es que la recámara es muy amplia, a pesar de que esta no es la recámara principal. Tenemos una recámara de muy buen tamaño, con muy buena iluminación. Como puedes ver, sin problema aquí te cabría también una king size, a pesar de que esta es una cama matrimonial. Y por supuesto, algo también que quiero detallar es que puedas mirar que tenemos unos pisos de formato de 90 por 60. Son antiderrapantes y hacen muy buen juego con este zócalo que tenemos en toda la periferia de la casa de aluminio. Se ve muy bien, se ve muy interesante. También me gusta este tipo de piso tipo madera intercerámico. Está muy padre, se ve muy bien, la verdad. Me agrada mucho cómo se mira, y la verdad es que tenemos muchísimo espacio para hacer cosas interesantes en esta recámara. De este lado está también lo que son los contactos para poder colocar tal vez el módulo de televisión. Sin problema, de este lado pudieras tener una área como para estudio con un escritorio o algo similar, porque por aquí tenemos el closet
y ciertamente pues es un closet bastante agradable. Tenemos una entrada de luz natural a través del domo que está arriba y por aquí también tenemos lo que es el baño. Y entonces en el baño tenemos cristal templado, tenemos todo el baño listo para poderlo utilizar. Un detalle muy interesante es que si puedes mirar aquí abajo, tenemos un tipo de piso cerámico muy bonito. No lo había visto antes, pero me gusta cómo se ve padrísimo. Y bueno, estamos en la otra recámara secundaria y como puedes ver también es de muy buen tamaño, pero es un poco más pequeña que la anterior. Otra vez tenemos de referencia esta cama matrimonial y un dato también relevante que es importante, esta casa ya tiene los aires acondicionados incluidos en cada recámara y también en la planta baja, en el área de la cocina tenemos un gran aire acondicionado. Por supuesto, aquí tenemos un área de closet, también tenemos un domo con entrada de luz natural y por aquí también tenemos lo que sería el baño. Así que esta casa está lista para que la puedas ocupar. Algo muy agradable de pasar por este pasillo de distribución de las recámaras es que puedes estar viendo verde todo el tiempo, ya sea que salgas de la principal o que entres a las secundarias, tenemos verde de los dos lados y eso es algo que se agradece mucho. Es muy agradable estar viendo este tono natural por toda la casa. Y bueno, ahora ya estoy aquí en lo que sería nuestra recámara principal y esta sí es bastante grande, es de muy buen tamaño, no esperábamos menos para este tipo de casa. Y como puedes ver, aquí sí tenemos una cama king size de muestra, puedes ver que tenemos también aquí bastante espacio. Y algo interesante es que tenemos un área donde perfectamente pudiéramos poner aquí maceteros y vegetación. También tenemos contactos para poner luces indirectas. Hoy esto como tal no está habilitado, pero es algo que puedes echar a andar muy fácilmente. Y algo muy bonito también es que puedas ver desde aquí estos árboles tan preciosos que tenemos en la vista de esta recámara principal. Pero vamos a ver lo que es el closet, que por supuesto tenía que ser un closet de muy buen tamaño y es esta área que tenemos aquí con este closet, con esta entrada de luz natural y también un poco de aire para que también pueda recircular. Y sabemos que aquí en Mérida hay mucha humedad, por eso se han dejado también algunos respiros para que la casa pueda estar sacando toda esa humedad de manera natural. Por supuesto, aquí hay una división para que el baño no esté totalmente abierto, así que de esta manera mantienes la privacidad del baño y tienes el closet. Pero aquí ya en el interior del baño tenemos doble lavabo y tenemos un lavabo cada costado, así que nadie aquí se va a quedar sin su lavabo, tenemos lavabo para todos. Y por supuesto tenemos el área del WC y el área de la regadera con los cristales templados de 6 milímetros listos para poderte duchar aquí en esta preciosa casa. Y ahora sí, amigos, vamos a ir a la parte quizás más interesante de la casa, donde muchas veces disfrutamos de muy bellos momentos también con la familia. Vámonos al jardín. Y bueno, amigos, esta es quizás mi parte favorita de esta casa, porque tenemos esta padrísima terraza techada, bastante pronunciada, pero que se conecta perfectamente con el interior de la casa, por lo que podríamos tener aquí muy buenos ratos, como les decía, en familia, muy buena convivencia con amigos. Me encanta. Aquí, por supuesto, tenemos una muestra que sería con estos camastros. Hay quienes me han dicho, oye Gabo, estos camastros como que podrían ir enfrente. Perfectamente, tú los puedes poner como tú quieras, porque hay mucha gente que diría, yo acá pongo una sala, ¿no? Pero pues esa sala la hemos colocado de este lado por ahora para que vieras cómo se ve. Y aquí tenemos perfectamente esta área de sala, que algunos también, por supuesto, puedes ver que acá hay contactos. Pensarían, bueno, aquí puedo poner un bar, ¿no? Y efectivamente puedes hacer esa configuración. Lo bonito es que tú puedes moverle lo que tú gustes, porque esta casa tiene muchos elementos generales que se adaptan prácticamente a la mayoría de los gustos y nos permiten un alto nivel de personalización. Por aquí tenemos el baño, que es un baño que le da servicio a la alberca, pero que también sería en este caso el baño de las visitas, y pues es un baño como el resto de los demás. Importante, interesante, te decía, este tipo de piso que tenemos aquí es antiderrapante, por lo que no tendrías ningún problema ni en el interior de la casa ni por fuera con temas de resbalarse. Es bastante seguro y eso es algo que nos gusta muchísimo. Y ahora sí, vamos a pasar a ver el área del jardín. Y bueno, amigos, para hablar del jardín, por supuesto tenemos que hablar de la alberca, y tenemos una alberca de muy buen tamaño con acabados en chucum, y lo importante de esta alberca es que tiene
filtro, o sea, tiene la bomba para el filtrado, que es lo que todo el mundo siempre nos está pidiendo, y que ese tipo de maquinaria solamente la encontramos cuando vamos subiendo de niveles, como es el caso de esta residencia. Por acá, por supuesto, está el área de lo que sería como para el chapoteadero, para que los niños chicos puedan jugar, y luego entramos a lo que ya es la parte más profunda, con más o menos 1.40 de profundidad, 1.30. Por allá va más o menos la profundidad de la alberca. Y pues puedes ver que detrás de mí tengo gran vegetación y esta prácticamente pared que nos crea todo el follaje que tenemos aquí atrás, con estos chacás que, como puedes ver, son preciosos. Es un árbol muy típico de aquí de nuestra región, el chacá. Nos da muy buena sombra, es muy bonito a la vista, y también tenemos todas estas palmeras que están por acá, que pues prácticamente nos dan esta vista increíblemente fresca. De este lado nada más quiero mostrarte también que tenemos aquí el cuarto de máquinas y que también puede servir como área de bodega. Ahora mismo está lleno de cosas porque le dan mantenimiento a la casa, pero tienes que saber que esta casa cuenta con un hidroneumático, también cuenta con lo que sería un suavizador de agua bastante bueno, bastante nuevo, y también tenemos lo que es la bomba de filtrado de la alberca. Y un punto muy importante es, no sé si se logra ver en el video, pero en esta parte tenemos pasto sintético. Se ve muy bien, por lo que no tendrías que estarte preocupando por el tema de un gran mantenimiento de jardinería, sino simplemente que le den limpieza y mantenimiento a las ramitas o a las palmeritas que van cayendo aquí y a las hojas, y vas a tener siempre esto muy bien, muy disponible y muy atractivo para recibir a tus visitas. Antes de irnos, quiero que mires la fachada, cómo se ve la fachada trasera de esta casa. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, pero no me quiero despedir sin antes darte 3 razones por las cuales comprar esta casa es una muy buena opción. Y la primera de ellas es la ubicación. Estamos en el Yucatán Country Club. El Yucatán Country Club se ubica al norte de la ciudad de Mérida, a la derecha de la carretera Mérida-Progreso, por lo que en 20 minutos o menos llegas a Puerto Progreso, y en menos de 10 minutos estás en la zona norte de Mérida, lo cual nos deja una muy conveniente ubicación. Otro dato relevante es que tenemos un colegio aquí afuera del Yucatán Country Club y tenemos la Universidad Anáhuac Mayap. Entonces tenemos todos los elementos educativos para ti y para tu familia justo a un paso de distancia. Por otro lado, y el dato más relevante para mí con respecto a la ubicación, es que esta casa se encuentra dentro de la privada Oasis. La privada Oasis es la única dentro del desarrollo que cuenta con las amenidades más completas que puedes tener, que son alberca, área club techada para bastantes personas, canchas de pádel, cancha de tenis y también amenidades para los más chicos del lugar. Así que es un excelente lugar, y la cuota de mantenimiento prácticamente estamos hablando de solo unos 4,150 pesos aproximadamente en el momento en el que estoy haciendo este video. Bueno, con respecto al diseño, es un diseño muy atractivo y para mí sería el segundo punto. Este diseño converge dentro de una propiedad de 476 metros cuadrados de terreno con 312 metros de construcción, y como pudiste ver tenemos una casa muy moderna, muy atractiva, muy limpia, muy minimalista, que perfectamente se puede adaptar a los gustos y preferencias de la gran mayoría. Espacios tenemos muchos, tenemos 3 habitaciones, tenemos 4 baños y tenemos un cuarto de servicio con su propio baño completo, además del área de lavado y 2 bodegas. Por supuesto tenemos una alberca también y una terraza techada preciosa con la que podrás disfrutar de toda tu familia, además de 2 cajones de estacionamiento techados más 2 cajones más en la parte de atrás. Así que estamos bastante completos en ese sentido. Bueno, y el tercer punto y el más importante de todos. Oye Gabo, ¿cuánto cuesta esta casa? Ya dinos cuánto cuesta. Perfecto, te lo voy a decir ahora mismo, después de este redoble de tambores. Esta casa, amigos, la puedes conseguir al día de hoy que estamos grabando este video en mayo de 2025 por solamente 13 millones de pesos. Así es amigos, 13 millones de pesos es el costo de esta casa. Y por si quisieras constatarlo, es uno de los precios, de hecho es el precio más bajo de una casa hoy por hoy en el Yucatán Country Club.
Y bueno, la verdad es que me encantó hacer este video, me gustó muchísimo esta casa, espero que también a ustedes les haya gustado. Por supuesto, comentar que no es una casa nueva, es una casa de segunda mano y tiene detallitos que tendrán que manejarse. Otro punto importante es que los muebles no están incluidos en la compra de la casa, pero como pudiste ver, nos sirvieron de muy buen ejemplo para ver espacios, distribuciones y demás. Así que no me queda más que agradecerte, decirte que te suscribas a nuestras redes sociales, búscanos como Senda Bienes Raíces. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook y por supuesto suscríbete a este canal y pégale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Me despido, yo soy Gabo Munguía, me dio muchísimo gusto saludarte y que Dios te bendiga mucho. Hasta pronto.